Buenos días a todos. Buenos días. Estamos cerrando la primera semana de 100 días con nuestro informe matutino. ¿Cómo se siente todos? Es el mundo. Genial. ¿Les gustan informes matutinos? Sí. Bien. A nosotros también nos gustan, por eso los hacemos. Es bueno verlos a todos. Traje a un amigo aquí hoy que está feliz de responder a sus preguntas, pero primero algunos comentarios. A las 11:00, el presidente Trump participará en un evento de Día Nacional de Oración, donde invitará a los estadounidenses de todas las religiones del país a unirse a él para pedir las continuas bendiciones de Dios sobre nuestro gran país. Durante el evento, el presidente firmará una orden ejecutiva estableciendo una comisión de libertad religiosa. Más tarde hoy, el presidente Trump viajará a la Universidad de Alabama para dar un discurso de graduación a la clase de 2025. Anoche vimos una vez más por qué el presidente Trump es nuestro principal negociador. Aseguramos un acuerdo histórico para establecer el Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Estados Unidos-Ucrania. Este es un tipo de asociación económica sin precedentes para la reconstrucción y el éxito económico a largo plazo de Ucrania, del cual Estados Unidos se beneficiará enormemente. Esta asociación representa a Estados Unidos tomando una participación económica para asegurar un futuro libre, pacífico y soberano para Ucrania. Esta asociación establece un fondo que recibirá el 50% de las regalías, tarifas de licencias y otros pagos similares de proyectos de recursos naturales en Ucrania. El presidente Trump ha sido claro desde el principio. Quiere que termine la matanza en esta brutal guerra. Este acuerdo muestra cuán comprometido está el presidente en asegurar una paz verdaderamente duradera. Para marcar los triunfantes primeros 100 días en el cargo del presidente Trump, hemos detallado toda la semana cómo el presidente Trump ha estado trabajando arduamente para cumplir las promesas que hizo al pueblo estadounidense. Y ayer el presidente una vez más demostró por qué es el presidente más transparente, pop y accesible en la historia de Estados Unidos, cuando celebró su cuarta reunión de gabinete con prensa abierta. Cada secretario del gabinete detalló cómo sus respectivas agencias están mejorando la vida de las familias y empresas estadounidenses. Y luego el presidente les permitió a todos ustedes hacer preguntas sobre cualquier tema que desearan. Una de las principales razones por las que el presidente Trump ganó casi 80 millones de votos, arrasó en los 7 estados clave y recibió un mandato rotundo del público estadounidense, es por el contraste que presentó durante la campaña y que continúa hasta hoy. Todo en la agenda del presidente Trump está basado en una cosa: el sentido común. Mientras el Partido Demócrata se fue al extremo y redobló la apuesta en pura locura, el presidente Trump prometió restaurar el sentido común en los Estados Unidos de América. En poco más de 3 meses, eso es exactamente lo que ha hecho. Reconoció que América es una nación soberana que no puede sobrevivir si no protege sus fronteras territoriales. Así que aseguró la frontera en tiempo récord y puso fin a la invasión masiva de decenas de millones de inmigrantes ilegales en nuestra patria. El presidente sabe que su principal responsabilidad es garantizar la seguridad del pueblo estadounidense. Por eso está arrestando a invasores ilegales violentos en nuestras comunidades, que amenazan nuestra seguridad pública. Y para el presidente Trump es inaceptable permitir el desperdicio, fraude y abuso desenfrenado de los preciados dólares de los impuestos de los estadounidenses. Por eso el presidente promovió un esfuerzo histórico del DOGE que ya ha ahorrado casi 200,000 millones. El presidente Trump sabe que América está bendecida con una abundancia de oro líquido bajo nuestros pies, en forma de combustibles fósiles. Por eso terminó con la imprudente guerra de Joe Biden contra la energía estadounidense y está restaurando la dominancia energética de Estados Unidos para reducir costos y fortalecer nuestra seguridad nacional. El presidente Trump cree que los estadounidenses deberían ser libres de conducir el coche que deseen. Por eso terminó con el desastroso mandato de vehículos eléctricos de Joe Biden y promovió la verdadera elección del consumidor. El presidente Trump defendió la promesa de la Constitución de igualdad ante la ley sin distinción de color, por lo que terminó con la preferencia radical de DI y la contratación federal, y dirigió a las agencias federales a combatir incansablemente la discriminación en el sector privado. DEI busca dividir y enfrentar a los estadounidenses entre sí basándose en características inmutables. El presidente Trump puso fin a eso. En la América del presidente Trump, en la dignidad individual, el trabajo duro y la excelencia son las únicas cosas que determinarán si avanzas. El presidente Trump es un orgulloso defensor de la libertad de expresión, por lo que puso fin al atropello de los derechos de libre expresión por parte de Joe Biden y a la censura del gobierno federal sobre el discurso estadounidense en las plataformas en línea.
El presidente cree que los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus opiniones y asistir a la escuela de manera segura, de nuevo, sentido común, por lo que tomó medidas audaces para proteger a los estudiantes judío-americanos del acoso por parte de radicales pro-Hamas en su campo. Y el presidente Trump sabe que los niños de América son nuestro futuro y nunca dejará de luchar por ellos. Por eso puso fin a la indoctrinación radical antiamericana de los niños al eliminar el apoyo a la ideología de género radical divisiva y la ideología de equidad, y por eso el presidente protegió los derechos fundamentales de los padres. Por último, el presidente cree en la biología fundamental. ¿No es algo? Por lo que hizo que fuera la política oficial del gobierno de los Estados Unidos que solo hay dos sexos, masculino y femenino. Y debido a que los hombres y las mujeres son biológicamente diferentes, el presidente Trump puso fin a la práctica injusta y degradante de obligar a las mujeres a competir contra hombres en deportes y tener sus espacios privados invadidos. Cuando el presidente Trump prometió una restauración completa de América, y la revolución del sentido común, lo decía en serio. Y en los próximos 100 días, prepárense para acuerdos comerciales históricos, acuerdos presupuestarios y acuerdos de paz. Para más información sobre la revolución del sentido común del presidente Trump, le cederé la palabra a nuestro subjefe de gabinete de la Casa Blanca para Política, Stephen Miller. Stephen, gracias por venir hoy. Gracias, Caroline. Es un placer estar aquí contigo y es genial ver tantas caras conocidas que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de varios años, mientras nos reunimos esta mañana para continuar nuestra celebración de los primeros 100 días sin precedentes e históricos del presidente Trump en el cargo, que son sin duda los mejores 100 días para comenzar cualquier presidencia estadounidense en la historia de esta nación. Esta semana han escuchado sobre las acciones históricas que el presidente Trump ha tomado para asegurar nuestra patria, para asegurar nuestra soberanía, para asegurar nuestra economía y nuestras cadenas de suministro y nuestra base industrial. Hoy también van a escuchar de mí sobre lo que el presidente Trump ha hecho para asegurar nuestros valores, nuestra cultura y nuestro modo de vida del inquebrantable asalto de la izquierda radical y los comunistas en el Partido Demócrata. Una de las crisis más significativas que el presidente Trump heredó al asumir el cargo fue la ola de discriminación racial, las llamadas políticas de diversidad, equidad e inclusión, que han tomado el control tanto del sector público como del sector privado en todo Estados Unidos de América. Quizás el ejemplo más dramático de esto es que nuestros controladores de tráfico aéreo estaban siendo contratados y promovidos, basándose en la raza y el género, no en su capacidad para gestionar el tráfico aéreo de nuestra nación. Estimo que el 90% de los estadounidenses estaría de acuerdo con la afirmación de que la seguridad aérea debería basarse en su capacidad para mantener los trabajos de seguridad aérea, deberían basarse en su capacidad para mantener los aviones aterrizando, despegando y volando de manera segura, no en qué casilla demográfica marca. El presidente Trump ha terminado en todo el gobierno federal, toda contratación, reclutamiento, retención, promoción y capacitación basados en raza y sexo. Esto incluye a nuestras agencias de aplicación de la ley. Así que, nuevamente, cuando asumimos el cargo, incluso en agencias sensibles de aplicación de la ley, seguridad nacional e inteligencia, estábamos contratando individuos, no por su capacidad para portar un arma, no por su capacidad para mantener a los estadounidenses seguros, no por su capacidad para llevar a cabo operaciones de inteligencia sensibles, sino basados en raza y sexo. Y obviamente eso es inaceptable. Va a ser basado en el mérito en todo el gobierno federal, pero esto no era solo el gobierno federal, esto era el sector privado. Y esto también era, por supuesto, todo nuestro sistema universitario y educativo. Así que el Departamento de Justicia del presidente Trump, trabajando con otros departamentos y agencias, ha dejado claro que esta administración va a hacer cumplir plenamente el título 7 y el título 9 de nuestro Código Federal de Derechos Civiles. La discriminación basada en raza y sexo está prohibida por la ley y esta administración la hará cumplir vigorosamente. Y las empresas pequeñas o grandes que violen el texto, claro, de los estatutos federales, enfrentarán sanciones financieras y de otro tipo apropiado. Esta administración no va a permitir que nuestra sociedad se degrade en una asfixia comunista, woke
Y de ahí vamos a tener un sistema de mérito que no es solo un tema social y cultural, es un tema económico. Cuando contratas, retienes y reclutas basándote en el mérito, como ha indicado el presidente Trump, avanzas en innovación, avanzas en crecimiento, avanzas en inversión, avanzas en la creación de empleo, creas el mejor y más seguro producto para todos los estadounidenses. Cuando un ciudadano va, digamos, a un hospital en una emergencia médica, no le importa de qué raza o sexo sea su médico o su enfermera, quieren el mejor tratamiento que puedan obtener en esa emergencia. Cuando están volando en un avión o cuando están en una aeronave, quieren que ese piloto sea el mejor piloto, el piloto más seguro, sin importarles cuál sea la raza o el sexo de ese piloto. Esto se aplica a todo el gobierno, en particular al observar nuestro sistema universitario. Esta administración ha abierto investigaciones en universidades de todo el país por violar. Hablamos mucho sobre los fallos de la Corte Suprema. Las universidades de todo el país están en clara y directa violación del fallo de la Corte Suprema que establece que la acción afirmativa, como en cuotas raciales y reservas, es ilegal. Los estudiantes deben ser admitidos en las universidades sin considerar el color de piel. Pero hemos demostrado con evidencia clara que nuestro sistema universitario, incluidas nuestras escuelas de medicina y quizás especialmente nuestras escuelas de medicina, están participando en discriminación basada en la raza, reservas raciales, esquemas de cuotas raciales y otros esfuerzos para evadir el fallo de la Corte Suprema. Y nuevamente, el texto claro de la ley federal. Así que las universidades están advertidas y ya están enfrentando las consecuencias financieras de su incumplimiento con la ley federal. El ejemplo más claro con el que todos estamos familiarizados, por supuesto, es Harvard, que ha participado en violaciones sistémicas y sostenidas de la Ley Federal de Derechos Civiles. Otra área de la Ley de Derechos Civiles de la que hablamos mucho, por supuesto, es el título 9, la discriminación basada en el sexo. Esta administración terminó con la política de la administración de Biden y la política del Partido Demócrata de permitir a hombres en los deportes femeninos, hombres en los espacios femeninos. Estamos utilizando todas las herramientas legales y financieras que tenemos bajo la dirección del presidente Trump para dejar claro que las escuelas y universidades están y perderán fondos federales, como se ha visto en Maine, si permiten que los hombres invadan los deportes y espacios femeninos. Y esto se aplica a todo nuestro sistema de K-12. El Departamento de Justicia también está coordinando con las fuerzas del orden estatales y locales para combatir el abuso infantil en nuestros sistemas escolares. Es abuso infantil cambiar el género de un niño, especialmente y si no se informa a los padres. En otras palabras, si un niño de 5 o 6 años va a la escuela o un niño de 7 años va a la escuela y el maestro intenta convertir al niño en una niña o a la niña en un niño, eso es abuso infantil y esta administración lo está tratando como abuso infantil y es una grave violación de los derechos de los padres. Esto también incluye el mensaje de la administración a nuestros sistemas hospitalarios de que no pueden y no se les permitirá usar dólares de los contribuyentes para realizar castraciones químicas y mutilaciones sexuales de niños, cirugías de castración, medicamentos de castración, tratamientos de esterilización de niños. Son bárbaros, violan toda ética médica sólida, son completamente injustificados. Dañan a los niños de por vida de manera irreversible. Es tortura infantil, es abuso infantil, es negligencia médica. Y así, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo el liderazgo de Bobby Kennedy, así como el Departamento de Justicia y otros departamentos de este gobierno, están dejando claro a nuestros proveedores médicos y a nuestros sistemas hospitalarios que no pueden usar dólares de los contribuyentes para realizar estos procedimientos bárbaros en los niños de América. Y el HHS ha actualizado sistemáticamente todo y ha eliminado toda la ciencia basura y falsa que se produjo bajo la administración de Biden, promoviendo cambios de sexo en niños, promoviendo la idea de esterilizar a los niños. Eso ha sido limpiado.
eso ha sido eliminado y se están emitiendo nuevas directrices a los médicos y hospitales aconsejándoles que no pueden realizar estos procedimientos horribles, estos procedimientos irreversibles en los niños de nuestra nación. También estamos dejando claro en nuestro sistema penitenciario que no se permitirá a los prisioneros masculinos entrar en prisiones de mujeres. La administración de Biden promovió la violación en prisión al poner a hombres en prisiones femeninas. Eso es obviamente insano, cruel e inaceptable. Y aunque el Partido Demócrata, Hakeem Jeffries y los medios demócratas continúan luchando para poner a hombres en prisiones de mujeres, esta administración no lo permitirá. Esto y tampoco permitiremos que hombres en nuestro sistema de K a 12 entren en los espacios privados y baños de mujeres. Hemos visto ejemplo tras ejemplo horripilante de jóvenes siendo agredidas sexualmente, porque los distritos escolares han permitido a hombres entrar en los espacios privados de mujeres y niñas. Esta administración, el presidente Trump, está a la vanguardia de proteger a las mujeres y proteger a las niñas. Y no hay lugar donde eso sea más claro que cuando hablamos de luchar contra la ideología de género radical. Esta administración también está luchando para sacar la teoría crítica de la raza de nuestros distritos escolares. A los niños se les enseñará a amar a América. A los niños se les enseñará a ser patriotas. A los niños se les enseñarán valores cívicos en las escuelas que quieran financiamiento de los contribuyentes federales. Entonces, al cerrar el Departamento de Educación y proporcionar fondos a los estados, nos aseguraremos de que estos fondos no se utilicen para promover la ideología comunista. Para que cualquier nación tenga éxito, no puede enseñar a sus hijos a odiarse a sí mismos y a odiar a su país. Entonces, estas son algunas de las áreas en las que el presidente Trump ha luchado contra la cultura comunista y progresista, cancerosa, que estaba destruyendo este país, donde se nos hizo creer que los hombres eran mujeres, que las mujeres eran hombres, que la discriminación racial era buena, que el mérito era malo y que la seguridad física y la protección importaban menos que los sentimientos de los ideólogos liberales. El presidente también ha luchado por devolver al Departamento de Justicia a su misión principal de proteger la seguridad pública y encarcelar a los criminales violentos, en lugar de usar el Departamento de Justicia para atacar a los conservadores, a los cristianos, a las personas de fe. La administración anterior utilizó cruel y vergonzosamente el poder del Departamento de Justicia para perseguir a los estadounidenses respetuosos de la ley, en particular a los seguidores de Trump, a los conservadores y a los cristianos. Esa persecución ha terminado. El Departamento de Justicia y el FBI han vuelto al negocio de perseguir a los malos, de perseguir a las pandillas, de perseguir a los criminales y de mantener a los estadounidenses seguros. Permítanme concluir antes de responder preguntas, señalando que cuando se observa el alcance de los primeros 100 días, cada crisis que ha afligido a Estados Unidos durante años, a veces décadas, a veces generaciones, este presidente ha luchado de frente. Ha enfrentado a cada estructura de poder y sistema arraigado en todo. Este gobierno, este pantano, esta ciudad. Eso incluye, por supuesto, los esfuerzos del Departamento de Justicia para reducir el gasto gubernamental corrupto y derrochador, el soborno y la corrupción, y para evitar que miles de millones de dólares de los contribuyentes vayan a ONGs de izquierda radical. Estas son organizaciones sin fines de lucro de izquierda que se utilizan para promover la inmigración ilegal, para promover fronteras abiertas, para promover la ideología de género y para promover toda esta locura que ha estado llevando a nuestro país en la dirección equivocada durante tantos años. El presidente Trump enfrentó de frente la crisis comercial que afecta a este país con la destrucción de nuestra base manufacturera e industrial, la vergonzosa traición al trabajador estadounidense por parte de Joe Biden y los globalistas que enviaron todas nuestras cadenas de suministro al extranjero. Él enfrentó de frente la catástrofe de la inmigración ilegal masiva e ilimitada que nos estaba convirtiendo en un estado fallido del tercer mundo y logró el nivel más bajo de inmigración ilegal en la historia registrada, sin siquiera un segundo lugar cercano. Él enfrentó la crisis económica que afecta a este país, reabriendo la energía estadounidense, derrotando la inflación, bajando los precios de la gasolina, poniendo fin al asalto y revirtiendo el asalto de la regulación federal, reabriendo el carbón, el petróleo de esquisto, el gas natural
y luchando ahora por el mayor recorte y reforma fiscal y la mayor reforma de desregulación y la mayor reforma energética en la historia de Estados Unidos. Estas son solo algunas de las cosas que han dado paso a la nueva era dorada, junto con su lucha por restaurar la paz que tuvimos durante 4 años bajo la administración anterior, antes de que Joe Biden hundiera este planeta en derramamiento de sangre y guerra en el Medio Oriente, en Europa y crecientes tensiones en Asia. El presidente Trump, en cada área de conflicto alrededor del mundo, ha estado luchando por restaurar la paz, la seguridad, la estabilidad, la armonía. Entonces heredó una catástrofe económica, una catástrofe fronteriza, una catástrofe de seguridad pública y una catástrofe cultural. Y en cada caso ha revertido esas catástrofes y ha llevado a América a la nueva era dorada. Así que les agradezco por su tiempo y espero con interés cualquier pregunta que tengan. Genial. Gracias, Steven. Y como siempre, comenzaremos con nuestro nuevo asiento de medios hoy. Chris Bedford de The Blaze Media, ¿por qué no empiezas tú? Muchas gracias. Steven, ¿cuál es el objetivo final de los aranceles a China en este momento? ¿La idea es abrir los mercados chinos a través de un acuerdo para un mejor mercado para exportar productos estadounidenses a China? ¿O es una reconfiguración del comercio global de una manera que aísle a China de los países libres? Adelante. Entonces, China es una situación única, obviamente. El presidente ha hablado sobre lo que nos ha sucedido en economía desde la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio y los déficits comerciales que hemos acumulado con China y lo que eso ha significado para nuestra seguridad nacional, lo que eso ha significado para nuestra seguridad económica, lo que eso ha significado para nuestras cadenas de suministro. Obviamente, en este momento, el secretario del Tesoro está en el proceso de desarrollar un plan que responderá a las preguntas de las que estás hablando. Pero los objetivos del presidente han sido muy claros en estos puntos, que es que no va a permitir que China continúe robando nuestra propiedad intelectual, continúe vertiendo y subsidiando ilegalmente sus productos en nuestros mercados, manipule su moneda, acumule un déficit comercial insostenible. Necesitamos tener una relación comercial con China que no perjudique la seguridad económica y nacional de nuestro país, y eso tiene que ser la guía de cualquier objetivo. Al mismo tiempo, los aranceles traerán ingresos significativos a este país que nos permitirán llevar a cabo nuestro plan dramático de recortes y reformas fiscales. Genial, estupendo. Bloomberg, adelante. Una pregunta también similar a esa pregunta. Esta mañana en CNBC 0001 dijeron que esperaban algún tipo de noticia sobre aranceles para el final del día. ¿Tienes alguna información sobre eso? No quiero adelantarme a ningún anuncio, pero solo reiteraré que, en este momento, países de todo el mundo, debido al liderazgo del presidente Trump, están desesperados y ansiosos por hacer acuerdos comerciales con Estados Unidos. Vamos a evaluar cada uno de esos acuerdos y el presidente Trump está personalmente involucrado en asegurarse de que estas negociaciones sirvan solo a un interés, que es el interés de los Estados Unidos de América. Y terminaremos con un acuerdo en estos casos, donde sí, los otros países, obviamente, tendrán sus propias demandas y sus propios intereses, pero nada entrará en vigor que no sirva al interés de América y del pueblo estadounidense. Genial. Gracias. Steven, esta mañana GM está poniendo una cifra en dólares sobre cuánto impactarán las tarifas del presidente a la empresa. El CEO dice que las tarifas le costarán a GM entre 4 y 5 mil millones de dólares este año. El CEO de Ford dice que no puede comprometerse a no subir los precios debido a las tarifas. ¿Está la administración abierta a hacer más para dar alivio a los fabricantes de automóviles? La pregunta, desafortunadamente, pierde todo el punto, que es que los fabricantes de automóviles de EU han anunciado inversiones y expansiones dramáticas dentro de los Estados Unidos. Las plantas automotrices estadounidenses están creciendo, se están expandiendo, están abriendo nuevas instalaciones, están ampliando instalaciones existentes que ya están en operación, porque ahora es el caso que, por primera vez en nuestras vidas, los autos estadounidenses reciben preferencia en los mercados de Estados Unidos. La industria automotriz de EU solía controlar todo el mundo. Creo que el número durante la época dorada era que el 70% de todos los autos en el mundo se fabricaban en Michigan. Y ahora, por supuesto, nos hemos convertido en una pequeña fracción del mercado global. Y la razón de eso es porque Estados Unidos abrió sus mercados a cada tramposo extranjero y a cada nación extranjera que subsidiaba sus productos en la faz de la tierra. Y sus mercados han estado cerrados para los nuestros. Japón cerró su mercado a nuestros autos. Toda la UE cerró su mercado a nuestros autos. Corea del Sur cerró su mercado a nuestros autos.
Todos los países que acabo de mencionar tienen déficits comerciales anuales de decenas de miles de millones de dólares en automóviles con Estados Unidos. Se supone que son naciones pares, naciones que tienen al menos un PIB per cápita algo equivalente. Por lo tanto, es imposible bajo los términos de comercio justo. Si tienes dos naciones con un PIB per cápita similar, tener flujos comerciales tan desiguales en automóviles. Lo que el presidente ha hecho con su arancel a los automóviles, tenemos el mercado más deseable del mundo. Es que si quieres vender autos sin aranceles, sin impuestos a nuestro mercado, tu planta tiene que operar en Estados Unidos. La única alternativa a eso es no tener ninguna industria automotriz en Estados Unidos, que es hacia donde se dirigía esto, para ser claro. Si continuábamos en este camino actual, en unos pocos años no habría habido industria automotriz en Estados Unidos, y lo poco que quedaba de ella habría estado en México, porque las empresas automotrices estadounidenses han estado trasladando constantemente sus cadenas de suministro a México, donde creen que es más barato fabricar sus productos. En realidad, será más barato fabricarlos aquí, porque no habrá aranceles sobre nada hecho en Estados Unidos y tendremos la energía más barata y el mejor entorno regulatorio del mundo. Pero mientras la manufactura se incrementa, los consumidores estadounidenses pueden pagar más. ¿Estás de acuerdo? No en los autos, no lo harán, porque nuevamente, ahora hay un enorme incentivo económico para que los productores de automóviles expandan la producción en Estados Unidos. Y lo que sea que fabriquen aquí no tendrá arancel. Iremos a la última fila. Adelante. Gracias, Caroline. Hoy la Cámara de Comercio de EEUU publicó una carta a la administración Trump pidiendo alivio arancelario para las pequeñas empresas. Dicen que eso es necesario porque para salvar a las pequeñas empresas y evitar una recesión. Steven, ¿está la administración considerando un alivio fiscal arancelario para las pequeñas empresas? El alivio para las pequeñas empresas vendrá en forma del mayor recorte de impuestos en la historia de Estados Unidos. Un recorte de impuestos, por cierto, contra el cual cada demócrata planea votar. Están votando por un aumento de impuestos para cada familia de clase media de aproximadamente $4,000. El presidente ha dejado claro que habrá una deducción del 100% para la inversión en los Estados Unidos. Las empresas que inviertan en los Estados Unidos podrán deducir el 100% de ese costo de su responsabilidad fiscal. Este será el proyecto de ley fiscal más favorable para las pequeñas empresas en la historia de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, esto es lo que tienes que entender sobre el plan. Es que a medida que puedan hacer eso, a medida que puedan asegurar esas cadenas de suministro, eso también significa que no pagarán aranceles. Así que tendrás el entorno fiscal más bajo y no habrá aranceles porque su producción y cadenas de suministro estarán en los Estados Unidos. ¿No habrá alivio arancelario para las pequeñas empresas pronto? Es un sí al alivio fiscal. Para las pequeñas empresas, y nuevamente, solo pagas el arancel por productos que se fabrican fuera de los Estados Unidos. Enrique. Sí, gracias. Sobre el acuerdo de minerales de tierras raras que se firmó anoche, ¿cuándo se puede poner en funcionamiento ese acuerdo? ¿Cuál es el plazo y qué tipo de ventaja le da eso a Ucrania sobre Rusia? Creo que el punto más importante sobre el acuerdo con Ucrania, y espero tener una actualización para ustedes pronto sobre cuán rápidamente se puede poner en funcionamiento, pero estaremos avanzando, ¿ok? A toda velocidad, no solo en ese acuerdo de minerales, por cierto, sino en todos los acuerdos de minerales que este presidente ha estado impulsando. Así que estamos abriendo minas por todo este país, también estamos buscando acuerdos de energía y minerales en todo el mundo. Desde que el presidente emitió su orden ejecutiva también sobre la desregulación del carbón, ya hemos visto aumentos dramáticos en la producción de carbón en los Estados Unidos. Así que estamos aprovechando los billones de dólares en riqueza de carbón y riqueza mineral que existen en los Estados Unidos. Somos un país muy rico en minerales, pero con respecto a Shaw, ese acuerdo lo moveremos y lo pondremos en funcionamiento tan rápido como nos sea posible, pero está destinado a reembolsar a los Estados Unidos. Este es el punto clave, por los cientos de miles de millones de dólares que nuestros contribuyentes han gastado, subsidiando la guerra en Ucrania. Así que es un reembolso para los Estados Unidos, y ese es uno de los puntos más importantes a entender sobre esto. ¿Qué tipo de influencia proporciona? El objetivo del presidente, nuevamente, es poner fin a la matanza, lograr un acuerdo de paz. Ese sigue siendo, por supuesto, el objetivo primordial. Weigia. Muchas gracias, Caroline. Gracias, Steven. Gracias. Esta administración ha enfatizado la necesidad de transparencia de precios para cosas como facturas de atención médica y boletos de conciertos. Entonces, ¿por qué es un acto político y hostil que Amazon muestre transparencia de precios en bienes de consumo? Bueno, creo que esa es una forma incorrecta de verlo, que es porque
En primer lugar, esa propuesta ya no existe. Pero, ¿por qué Amazon? De todas las diferentes cosas que entran en un cálculo teórico de precio, ¿verdad? Por ejemplo, Amazon enumera el costo de las regulaciones de California en todo lo que se fabrica en California. Cualquier cosa que hagas en California, tienes un aumento masivo de precio, debido a las regulaciones de salud que son inviables en ese estado, debido a las regulaciones laborales que son inviables en ese estado, debido a los subsidios que van a los inmigrantes ilegales en ese estado, debido a toda la burocracia. Entonces, cualquier cosa que se produzca en California tiene un aumento de precio masivo incorporado. Entonces, ¿por qué Amazon no tendría una lista diciendo, si lo compras en California, en lugar de en Alabama, esta es la prima que pagas? Este fue un intento claro por parte de quien lo propuso originalmente. No sé, porque Amazon dice que nunca lo iban a hacer, de tratar de socavar nuestras negociaciones comerciales con China. Haré otro punto importante. Muchos productos en Amazon son copias de productos estadounidenses robados por China que toman RIP y los venden más barato que nuestros fabricantes. En cuanto a etiquetado en Amazon, esa es la más significativa para solucionar y no perjudicar a los consumidores estadounidenses. Y luego uno sobre Edgar García, por favor. Se informa que la administración está investigando sobre su regreso. ¿Es eso para cumplir con un requisito o el presidente Trump quiere que regrese a suelo estadounidense o ambos? Entonces, como dijo el secretario Rubio ayer en la reunión del gabinete, esta administración no va a discutir públicamente los detalles internos de nuestra política exterior y negociaciones con un país extranjero. Y en particular, no vamos a permitir que un juez de un tribunal de distrito intente convertirse en secretario de Estado. El secretario Rubio es quien, bajo su liderazgo y dirección en el Departamento de Estado, está gestionando la relación diaria con El Salvador. Tomemos un momento, en primer lugar, para expresar nuestra gratitud a El Salvador por aceptar sacar de las calles de América a algunos de los terroristas más peligrosos y ponerlos en un entorno seguro, donde no puedan seguir participando en actos de terrorismo o coordinación con el régimen de Maduro. Es posible que hayan visto recientemente una evaluación del FBI. Era no clasificada y decía que el régimen de Maduro está utilizando ER y planeando usar terroristas entrenados de Aragua para llevar a cabo complots de asesinato en suelo estadounidense. Ahora, muy pocos en esta sala cubrieron eso. Les dejaré a ustedes preguntarse por qué no lo cubrieron y por qué sus editores no les asignaron esa historia, algo que creo que deberían reflexionar por su cuenta. Pero esta es una noticia que sacude la tierra. La administración Biden importó el ejército terrorista que nuestro propio FBI evalúa, que está planeando ataques de asesinato en suelo estadounidense contra críticos del régimen de Maduro. Esos son los terroristas que el presidente Trump está encontrando y aprehendiendo, que nuestros jueces demócratas y activistas demócratas están tratando de mantener en suelo estadounidense. Entrenados de Aragua, tienen el mismo estatus legal que Al-Qaeda e ISIS, y el señor Ting tiene el mismo estatus legal que Al-Qaeda e ISIS. Estos son terroristas extranjeros operando en nuestro suelo, y nuestra gratitud a El Salvador por aceptar hacerse cargo de estos terroristas es inmensa. Con respecto al caso que mencionaste, ahora incluso se ha hecho pública más evidencia de las amenazas violentas y agresiones repetidas de esta persona contra su cónyuge, alguien que tenía repetidas ofensas documentadas de tráfico humano y contrabando de personas, alguien que tenía una membresía extensamente documentada en MS-13, una organización terrorista, y por supuesto, tenía tatuado MS-13 en los nudillos. Había un peligro claro y presente para la seguridad del pueblo estadounidense. Y es un triste reflejo del estado de nuestros medios de comunicación y de muchos de los medios representados en esta sala, que obsesivamente intentan promocionar a este terrorista de MS-13. Bueno, no hubo cobertura en sus periódicos sobre ninguno de los estadounidenses que fueron violados, torturados y asesinados por los ilegales que Biden estaba importando a nuestro país. ¿Sabes? Habla sobre debido proceso. La administración decidió otorgar un extenso debido proceso a 2 terroristas iraquíes entrenados que fueron detenidos en la frontera hace solo un par de años. Había 2 caballeros, eran de Venezuela
eran miembros de Train Derog, la administración, la patrulla fronteriza los detuvo y tomó la decisión de proporcionarles un extenso debido proceso. Los pusieron en un programa conocido como liberación supervisada y les colocaron monitores en los tobillos para que pudieran pasar por una larga determinación judicial, legal, sobre si estos extranjeros legales que acababan de pisar suelo estadounidense podrían querer vivir en los Estados Unidos por el resto de sus vidas. ¿Cuál fue el resultado de esa decisión? ¿Cuál fue el resultado de esa elección que se hizo? Esos dos hombres secuestraron a una joven llamada Jocelyn Hungary, la golpearon, la agredieron sexualmente, la torturaron, la desnudaron, la asesinaron y abandonaron su cuerpo. Esa era la política de la administración de Biden. La mayoría de sus periódicos nunca cubrieron su historia cuando sucedió. En la medida en que la cubrieron, fue porque el presidente Trump los obligó a cubrirla al destacarla repetidamente, una y otra vez. Tuvo que avergonzarlos para que lo cubrieran. Y cada uno de ustedes, que se alía una y otra vez con estos terroristas de MS-13, en la medida en que tienen los medios financieros para hacerlo, todos eligen vivir en condominios o casas, tan lejos de este tipo de pandilleros como les sea posible. Si les ofreciera a cualquiera de ustedes una casa sin alquiler y sin impuestos que pagar, en cualquiera de estos vecindarios de pandillas, y les dijera, sus vecinos son terroristas de MS-13, o la mafia mexicana, o el cartel de Sinaloa, o el tren de Aragua, no podría pagarles para que vivieran allí. Pero sin embargo, con su cobertura, están tratando de obligar a estadounidenses inocentes a tener a estas personas como vecinos, y que un día su hija pueda ser secuestrada de su hogar y violada y asesinada. Así que no van a obtener ni una pizca de simpatía de esta administración o del presidente Trump por los terroristas que han invadido nuestros hogares y nuestro país. Un par de preguntas sobre Dodge, por supuesto, porque ese es el tema del que estás aquí para hablar. Pero quiero hacerte otra pregunta sobre el tema de los precios. Escuchamos al presidente sobre esto justo ayer, ahora mismo, y los precios y el riesgo de que podría haber algunas, como él dijo, escaseces a corto plazo. Se refería específicamente a las muñecas. ¿Qué le dices a los estadounidenses ahora mismo, Stephen, que dicen que no pueden permitirse, en palabras del presidente, ser pacientes? Estadounidenses que votaron por el presidente Trump con su promesa de que bajaría los precios en general desde el primer día. Pero él sí bajó los precios en general desde el primer día. El mes pasado los precios subieron un 0.4%, en general no exclusivamente X. La inflación, como reconocerías, ha bajado sustancialmente, los precios de la gasolina han bajado sustancialmente. El nuevo informe del PIB mostró un aumento récord del 22% en la inversión en los Estados Unidos de América. Así que todo él, y ni siquiera los precios de los huevos, por supuesto, de los que ustedes hablaron durante unos días, creo que han bajado como un 80%. La realidad es que podemos o rendirnos económicamente a China, o podemos recuperar y reubicar nuestra base manufacturera y nuestras necesidades industriales. Y no es solo China. En caso de cualquier emergencia nacional, este es el primer deber del presidente como comandante en jefe. En caso de cualquier emergencia nacional, no podemos depender de países extranjeros. Para el acero, el aluminio, la energía, la tecnología, cualquiera de los componentes esenciales que necesitamos para mantener este país en funcionamiento. Él está cumpliendo con su deber como comandante en jefe que todos los presidentes antes que él habían fallado en cumplir o incluso traicionado activamente. Y a pesar de heredar todo esto, como mencioné, la inflación baja, los empleos suben, particularmente, por cierto, empleos para los trabajadores estadounidenses. Así que por primera vez miras estos informes de empleo. Los trabajadores del gobierno están disminuyendo, lo que, por supuesto, aumentó artificialmente los totales de empleo anteriores. El empleo de no ciudadanos está disminuyendo. El empleo de ciudadanos estadounidenses está explotando. ¿Recuerdan todas las ganancias de empleo? Durante el periodo de la administración, los llamados aumentos netos fueron para trabajadores extranjeros. Así que si miras el conjunto de trabajadores estadounidenses durante toda su administración, perdieron empleos netos. Así que si eres un trabajador estadounidense, viviste 4 años de una depresión bajo Biden. Esa era la realidad económica que ahora estamos, que el presidente Trump está rescatando. Y nuevamente, si haces tu producto en América, no hay arancel. Y a medida que desarrollamos técnicas avanzadas de manufactura, aumentamos la IA, aumentamos la robótica. Será cada vez más barato fabricar en América. Para ser claro, dijiste que los precios han bajado en general. El propio presidente reconoció que en juguetes podrías terminar pagando, se refería a muñecas, podrías terminar pagando un poco más ahora mismo. Entonces, en términos de
Él estaba haciendo el punto que creo que casi todos los consumidores estadounidenses están de acuerdo. ¿Qué pasaría si tuvieran la opción entre y soy padre de niños pequeños, tienes la opción entre una muñeca de China que podría tener, digamos, pintura con plomo, que no está tan bien construida, como una muñeca hecha en América, que tiene un estándar ambiental y regulatorio más alto y que está hecha con un mayor grado de calidad? Y esos dos productos están ambos en Amazon, que sí, probablemente estarías dispuesto a pagar más por un producto americano mejor hecho. Pero aquí está el punto clave. Con los recortes de impuestos, los recortes de regulaciones, la disminución del precio de la energía y todo lo demás que el presidente Trump está haciendo para desatar esta era de prosperidad americana y evitar el camino en el que estábamos. Para salir de ese camino de ruina financiera y perdición, significa que será más barato que nunca fabricar en América. Creo que eso responde a tu pregunta. ¿Quieres hacer una más? Stephen, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo hacer una pregunta sobre la experiencia? ¿Puedes responder algunas preguntas? Brian, adelante. Adelante. Anoche, Kamala Harris pronunció su primer discurso importante después de perder la elección. Atacó a Trump personalmente. Atacó políticas. ¿Algún comentario? ¿Por qué no? Bueno, creo que fue un gran recordatorio para el pueblo estadounidense de lo bendecidos que estamos todos, de que el líder sentado en la oficina oval hoy es el presidente Donald Trump y no la presidenta Kamala Harris. Fue un recordatorio útil de lo que una farsa y una tragedia hubiera sido. Hubiera sido el fin de América y me da la oportunidad de cerrar todo esto. Si continuáramos por este camino de regulación radical, asfixiando la energía estadounidense, enviando nuestras cadenas de suministro a países extranjeros, grabando nuestra economía hasta la muerte, imponiendo esta ideología woke cancerosa a nuestros hijos, acabando con el mérito, terminando con la innovación científica, acabando con la seguridad pública, permitiendo, ya sabes, todos van a las tiendas hoy en día, todo está bajo llave, los criminales andan libres, los ciudadanos respetuosos de la ley bajo la administración anterior fueron castigados, mientras que a los pandilleros se les daba un trato de alfombra roja. Los demócratas, por supuesto, todavía están dando un trato de alfombra roja a los pandilleros. Y luego la invasión fronteriza. Si esas políticas hubieran continuado, habría sido el fin de la República estadounidense. Y lo único que los estadounidenses quieren escuchar de Kamala Harris es una disculpa por unirse. A Joe Biden, recuerda, ella era la zarina de la frontera. Unirse. A Joe Biden en ayudar e incitar la invasión de nuestro país. Y nunca vamos a dejar de hablar de esto porque lo que hicieron a este país es imperdonable. Es una mancha eterna en el Partido Demócrata. Cada día leemos otra historia. Cada día arrestamos a otro extranjero que dejaron entrar a este país, que violó a un niño, que golpeó a una mujer casi hasta matarla, que asesinó a una madre, que asesinó a un padre, que traficaron drogas a este país, que traficaron fentanilo a este país, que son responsables de estadounidenses muertos y masacrados. Y no sé qué está roto en el cuerpo de prensa de Washington, que nada de eso los conmueve emocionalmente. Lo único que los altera es, ¿necesitamos tener más juicios para los partidarios de terroristas? Tendríamos más juicios para pandilleros. Tendríamos más juicios para invasores extranjeros ilegales. Aunque el Congreso y la Constitución dicen claramente que puedes expulsar a invasores y extranjeros ilegales. Rápidamente, eficientemente y adecuadamente. Este presidente literalmente ha salvado a América y no podría estar más orgulloso. No podría estar más orgulloso, como sé que Carolina siente lo mismo, de venir cada día a este edificio donde tenemos a un líder en el cargo cuyo primer, último y cada pensamiento es la seguridad, prosperidad, seguridad y soberanía de los ciudadanos. Y esa es una palabra importante, gente, ciudadanos de esta república. Gracias a todos. Gracias. Gracias por su tiempo. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.